¿Qué tal, chicos? Pues me tocó hacer este video sobre investigación-acción. Más que una metodología, me gustaría exponerlo desde la práctica docente. Es decir, cómo podemos integrar la investigación-acción a la práctica docente. Me parece que es un buen ejercicio porque abre mucho el diálogo. Porque de alguna manera todos estamos involucrados en la práctica docente y bueno, pues espero que les sirva para hacer su tesis, sí, pero también pues para ver si se puede integrar o no se puede integrar, ¿no? Entonces, primero, antes que todo, quiero agradecerle a Patti porque hemos colaborado mucho desde hace muchos días con una comunicación sólida, eh, intercambiando muchos puntos de vista. Eh, Como les digo, ha sido pues larga la investigación desde hace días que empezamos con esto, semanas, tal vez meses o años, no sé, en este confinamiento es muy difícil saberlo, pero agradecerle porque sin ella no hubiera podido hacer este video. Voy a tratar de meter algunas gráficas y tablitas o algo así, ahorita, bueno, si puedo, ahorita estoy limitado de recursos, pero si no, pues ahí van a estar viendo mi carota durante toda la presentación, durante todo el video. Ojalá que no se aburran y si se aburren, pues ahí le adelantan o le apagan, ¿no? Eh, entonces, pues yo empezaría pues, por dónde empieza la investigación como práctica académica, perdón, en México. No, porque pues hablamos de investigación-acción, pero pues tenemos que ver que es un fenómeno reciente, ¿no? Muy joven, por lo menos en el país, y pues nos quejamos mucho de que no hay investigación y todo, pero si volteamos a ver un poquito la historia de cómo se ha desarrollado, cuánto lleva desarrollándose, pues es lógico que nos cueste mucho trabajo, porque, pues por eso, ¿no? Pues porque es muy joven. Entonces es una práctica que se ha vinculado en México enteramente a las universidades, ¿no? Y las universidades establecen en 1910 con la creación de la Universidad Nacional que, que se hizo a partir de una serie de escuelas que ya existían, ¿no? De las escuelas nacionales, así se llamaban, que era pues la preparatoria, la jurisprudencia, la de medicina, la de ingenieros y una que se llamaba Escuela de Altos Estudios. Y de ahí, con ese modelo, empiezan a surgir muchas otras universidades, pero de manera pues muy similar, ¿no? O sea, este modelo de jalar las escuelas que ya existían para transformarlas en un organismo, ¿no? En institutos científicos, en institutos literarios, ¿no? Y con esto se logra, o sea, estamos hablando de la época de la Revolución, se logra que se conviertan en escuelas especializadas, pero solamente para la formación de profesionistas, ¿no? Hasta 1930 es donde se establece ahora sí, ya por ejemplo la Escuela Nacional de México, que ya la había mencionado, la de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, la de Yucatán, la de San Luis Potosí y la de Guadalajara. Y hasta 18 años después, en el 48, se forman otras como la de Nuevo León, la de Guanajuato, Puebla, la de Colima, la de Sonora y Veracruz, ¿no? 1948, o sea, quiero decir que mi mamá es más vieja que las escuelas de la Universidad de Querétaro, por ejemplo, que se funda en los 50, ¿no? Ahí tiene como la edad de mi mamá, para que vean qué joven es la universidad, ¿no? Y hasta 1970 es cuando ya todos los estados de la República tienen una institución de formación profesional, ¿no? Hasta los 70, imagínense.
Y bueno, pues eso pasa en los 70, pero sí hay que decir que en la década de los 40 es cuando hubo esta explosión de educación superior. Para poner un ejemplo, por ejemplo, la UNAM en 1935 tenía 10.000 estudiantes y en 10 años lo duplicó, ¿no? Un poquito más, llegó a 23.000 estudiantes en 10 años, ¿no? O sea, de 1935 a 1945. Pero en los siguientes 4 años pasó de 23.000 estudiantes a 106.000 estudiantes, ¿no? Que ya es una locura, ¿no? Ya es así como el COVID, ¿no? Ya estaba expandiendo el conocimiento de forma viral. Y bueno, esta expansión se debe pues a que llegaron muchas compañías multinacionales que traían, de cierta forma, pues venían, ¿no? Arrastradas por todo el flujo de tecnología que dejó la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y pues requerían personas un poquito pues con más capacitadas o más preparadas, con conocimientos más puntuales, mejor dicho, ¿no? Entonces, no sé si han leído, por ejemplo, el libro de las batallas en el desierto, o visto la película, o escuchado la radionovela o la canción de Café Tacuba. Entonces, esa, por ejemplo, es un retrato que como muy bien hecho de la sociedad justamente de esa época donde explotó pues la educación superior, ¿no? Y ya, o sea, ya por esa época, ¿no? Por inicios de los 40, ya el Tata Cárdenas veía que había una necesidad de que las universidades no podían solamente dedicarse a la docencia, sino que tenían que empezar a desarrollar también eh, pues labores de investigación, ¿no? Entonces trató, o más bien estableció, una cosa que se llamaba Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica. Y lo estableció como un órgano que más que nada era como de consulta y de gestión. Lo que quería era que el órgano, este consejo, se encargara de la creación y la organización de diferentes institutos, ¿no? O universidades que pudieran practicar investigación científica y regular el trabajo pues de esto, ¿no? De las educaciones de educación superior, las instituciones, perdón, de educación superior. Digamos que este Consejo Nacional de Educación Superior y de Investigación Científica es como el abuelito del CONACYT, ¿no? Pero pues en ese tiempo pues, las universidades tenían muchísimas broncas. Bueno, en ese tiempo y ahorita, aquí hice una lista más o menos de las broncas que tenían, y pues siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, curiosamente tenemos los mismos problemas. Por ejemplo, una es que la universidad restringe las posibilidades de ingresar y permanecer en la educación superior a personas de escasos recursos, ¿no? Eso pues está luchando mucho contra eso, pero pues todavía es una realidad, ¿no? Que si una persona de escasos recursos es muy difícil que llegue a la universidad, no tanto de que ingrese, sino que llegue, ¿no? O sea, que pase la primaria, la secundaria, la prepa y llegue a la universidad. Que otro es que hay una concentración de oportunidades, de carreras en instituciones de educación superior que favorecen a ciertos estados, ¿no? Así, o la Ciudad de México, allá está todo, ¿no? Y acá, incluso dentro de los estados, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí Querétaro, que la UAC y el TEC hacen pues su esfuerzo por llevar como pedacitos de la institución a Jalpan, a Landa, a la sierra. Pero pues igual, ¿no? O sea, si uno ve el nivel de educación, ¿no? El acceso a laboratorios, a recursos, simplemente a compañeros, ¿no? A la interdisciplina que se puede obtener en el campus centro de aquí de Hidalgo, a lo que se puede hacer en San Joaquín, pues es obvia la diferencia, ¿no? Aunque exista, se sigue favoreciendo a ciertas entidades, ciertos espacios, ¿no? Otra es que hay una desarticulación en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, ¿no? También hay algunas universidades como la UNAM, que tiene sus propias prepas,
que tratan de hacer esto, de integrar, pero solo en la UNAM, ¿no? O sea, ya si estudias en otra prepa y a lo mejor ya está más desarticulada con el plan de la licenciatura de la UNAM y luego te quieres hacer un posgrado en el CIMBESTAF, que es del Poli, o en otra cosa, ¿no? En humanidades, pues ya estás totalmente fuera de ti mismo, ¿no? Ya no sabes cómo ir sorteando ese caminito. Otra es que no hay objetivos en común en los subsistemas, ¿no? Esta sí se me hace como bien importante porque están los institutos tecnológicos, están los sistemas universitarios y están las normales del Estado, ¿no? ¿Qué tienen que ver entre ellos? Que todas son universidades. ¿Qué más? Pues no sé. Hay una desarticulación, no hay un objetivo en común, ¿no? No hay, hasta parece que están peleados, ¿no? Me acuerdo una vez un amigo artista que me decía que no, mis enemigos principales son los ingenieros, ¿no? O sea, no hay una integración ya pues ya desde una percepción así colectiva, ¿no? Bueno, otro problema que todavía prevalece es la eficiencia terminal. O sea, le estoy diciendo los problemas que tuvo el Consejo Nacional de Educación Superior y de Investigación Científica establecido por Lázaro Cárdenas para coordinar actividades de investigación, pero hace cuenta que le estoy leyendo los problemas de la investigación de las universidades actualmente, ¿no? La eficiencia terminal es eso, ¿no? Entran muchos, salen pocos, o salen y no se titulan, no se gradúan, no hay un seguimiento de lo que se invirtió en la educación pública. Otro pues es que tenemos planes de estudio que no se revisan, no se actualiza, que se somete debido a estos planes de estudio a un excesivo número de horas clase a los estudiantes y también a los profesores. No se estimula de forma adecuada el estudio individual, el trabajo fuera de las aulas, o sea, no se incentiva justamente el espíritu investigativo en los estudiantes por seguir la currícula. Otro es que la investigación como retroalimentación de la docencia o como procedimiento de aprendizaje tiene una escasa presencia en los programas y en las unidades académicas, ¿no? Es muy difícil ver a investigadores presentes en programas de investigación en educación, por ejemplo, ¿no? Se hace mucho en las universidades, en los tecnológicos, donde sí hay profesores que son investigadores, que son investigadores y que van a dar clases a las universidades, pero pues todavía en los programas de educación, en los educativos, es muy difícil ver ahí un investigador, ¿no? Proponiendo nuevos métodos o analizando cosas, ¿no? Y pues por eso existen muy pocos esfuerzos de investigación o de innovación en las técnicas de docencia, en las técnicas docentes, ¿no? Y bueno, pues están todos los otros, ¿no? Que los otros pues son de presupuesto, de procedimientos, ¿no? O sea, de cómo te contratan, cómo te estabilizan, qué promoción puedes tener como profesor, si tú eres profesor y tienes una plaza, si alguna vez puedes llegar a ser investigador, cuál es el sistema de selección para eso. Pues esto del presupuesto pues tiene que ver con la profesionalización, la actualización de los docentes y bueno, y también está pues, otro fenómeno que es la pertinencia de los posgrados con los requerimientos del país, ¿no? Hay un chorro de escuelas que hacen maestrías y doctorados en marketing digital, en administración, gestión y demás, ¿no? O sea, cosas que ya están como súper saturadas y que en realidad no hacen tanto como procedimientos de investigación, no están aportando al conocimiento, sino más bien están pues aprendiendo, están extendiendo, ¿no? El tiempo de educación para aprender nuevos métodos. Y bueno, todos estos problemas que eran y que son, pues hizo que el sueño del Tata Cárdenas durara nomás 2 años, ¿no? El Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica
pues duró 2 años nada más, ¿no? O sea, era un periodo donde apenas, como mencioné, apenas estaban creciendo las universidades con actividades de docencia y pues quisimos hacer investigación, no se pudo. Pero como ese, pues han desfilado muchos a la historia, por ejemplo en el 42, que ya con la desaparición del Consejo Nacional, se creó una cosa que se llama la Comisión Impulsora y Coordinadora de Investigación Científica. Esa le fue un poquito mejor, duró 8 años hasta que desapareció y apareció el Instituto Nacional de Investigación Científica, que duró un año más. Y después se convirtió en la Academia de Investigación Científica. Y así se fueron hasta que en 1970 por fin llega el CONACYT, que no ha desaparecido. Pero el CONACYT, después de 15 años de que aparece en México, en 1985 se establece, ¿no?, la ley en la que se le atribuye a la Secretaría de Programación y Presupuesto un presupuesto para la ciencia, ¿no? O sea, en 1985, hasta 1985 tenemos una ley donde nos dan presupuesto para la investigación, ¿no? Para que nos demos una idea de que pues el gran problema de la investigación, bueno, que la investigación en México tiene muchos problemas, pero es normal que los tengamos porque pues somos muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, la investigación es algo que está todavía chiquitos y chiquita investigándose. Pues no voy a mencionar los problemas de investigación en México. El gran problema pues es que no hay una inversión por parte de, de la iniciativa privada, ¿no? O sea, otros países que están desarrolladísimos en investigación, pues generalmente tienen un 70-30, ¿no? Un 70% de la iniciativa privada en el presupuesto y un 30% del gobierno, o un 50-50 o así, ¿no? O sea, se comparten la apuesta, ¿no? Se comparte, se coadyuva para generar esos presupuestos. Y en México pues no, casi todo depende del gobierno. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a lo que es, vamos a seguir explicando un poco esto de la investigación-acción desde la docencia, ¿no? Con todo esto, pues no es de sorprendernos que hay una desvinculación enorme entre la docencia y la investigación, ¿no? Parece ser que pues, la investigación no se puede vincular con la misma investigación, ¿no? Pues, todavía no puede accionar y generar recursos, todavía no puede marchar como debería. Pues imagínense cómo va a ser su relación entre la docencia y la investigación, ¿no? Bueno, primero veamos cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? O sea, los docentes enseñan y los investigadores producen conocimiento, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasaría si los docentes empiezan a producir conocimiento sobre cómo enseñar, ¿no? En ese momento, pues, ya se convierten en investigadores automáticamente y a grandes rasgos, pues, eso es lo que significa investigación-acción, ¿no? O sea, la acción de investigar sobre tu propia práctica. Y entonces, pero igual, ¿no? O sea, como dije, somos muy jóvenes, las instituciones muchas veces ni siquiera pues reconocen esta actividad, aunque se haga. No todas las instituciones tienen la figura del docente, del profesor investigador, ¿no? Algunas universidades sí las tienen, muchas universidades las tienen, pero hay otras que no existen, ¿no? O sea, si se quiere tener, digamos, la figura de investigador o de profesor investigador, pues se tienen que cumplir ciertos requerimientos administrativos, como estar publicando en ciertas revistas, cierto número de artículos, estar dentro del SNI, estar graduando estudiantes, etcétera, ¿no? Y muchas veces sí haces investigación y cumples todos estos requisitos, pero tu universidad no tiene la figura de profesor investigador y solamente eres, pues, profesor, ¿no? Entonces, esa es como, pues digamos, no es un problema, pero pues es una característica de por qué está desvinculada en México la investigación de la docencia. Pues uno, pues porque la investigación es muy joven, ¿no? Incluso la universidad es joven, ¿no? La investigación es todavía más joven. La investigación todavía no se articula bien consigo misma, entonces todavía no se articula bien con la docencia, ¿no? Y vamos a ver un poco de
de cómo se podría vincular, ¿no?, esta investigación, acción a la docencia, ¿no? Por ejemplo, un maestro que no tiene doctorados, que no está en el SNI, que nada de eso, entonces ese maestro puede hacer investigación y aparte no está en una universidad, no está en cualquier nivel educativo, pues sí puede hacer investigación. ¿Qué tipo de investigación requiere cualquier nivel educativo? Pues muchísima, por lo mismo, ¿no? Estamos en pañales. Yo voy a mencionar solamente tres, ¿no? El segundo es el más como el más importante para esta clase, creo. El primero es, bueno, pues requerimos obtención de información que constituya un medio de aprendizaje, es decir, la investigación como un procedimiento didáctico o generador de didácticas que propicie en la persona que aprende no solo la obtención de información, sino la adquisición de otras habilidades, ¿no? Preferiblemente, pues habilidades que van hacia la creación, hacia la investigación, hacia promover en el que aprende este espíritu investigativo, y no solo promoverlo, sino desarrollarlo, ¿no? Desarrollarlo de manera sistémica, ¿no?, como una investigación. Esa sería la primera. La segunda es, hay otro tipo de actividades de investigación en el que hay un binomio acción-reflexión, ¿no?, o reflexión-acción, como lo quieran ver, cuyo punto central es la acción, ¿no?, la acción de investigar, pero no de investigar cualquier cosa, sino sobre la realidad que te determina ahí como docente y que identificas que puede ser transformada. Entonces, ¿para qué necesitas para eso? Pues necesitas conocimiento y análisis de la realidad que pretendes intervenir, ¿no?, que eso justamente pues es la reflexión. Y este tipo de investigación hace mucho énfasis en la praxis, ¿no? O sea, entendida como la relación que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, no quedarnos en un ambiente totalmente teórico, sino tratar de aterrizarlo a justamente la realidad que te determina a través de acciones. Este tipo de investigación pues implica una dimensión colectiva, ¿no?, que eso es muy bonito, por eso tienes que saber dónde estás parado y dónde vas a accionar la investigación, porque no es algo que puedes hacer solo, necesitas justamente una intervención colectiva donde participen los sujetos involucrados dentro de un proceso de, por lo menos, concientización, ¿no? Porque esto de acción, de transformación y de intervenir, pues suena a eso, ¿no?, a que hay que cambiar pavimentar, ¿no? Eso nos han vendido siempre así como pavimentar y poner luz y esas cosas, pero con que se llegue a un proceso de reflexión, de concientización colectiva, pues con eso es suficiente. Y hay un tercer tipo de investigación, que es la investigación totalmente institucional, o sea, desde la práctica docente, que consiste en eso, ¿no?, en hacer investigación formal, con recursos y con resultados medibles, y el interés está concentrado sobre todo en la teoría, en el conocimiento, en la interpretación de problemas, de fenómenos dentro de la práctica docente. Implica pues metodologías rigurosas, procedimientos sistemáticos, recursos referentes o pertinentes más bien, ¿no?, justamente a lo teórico metodológico, es un poco así como las tesis que estamos desarrollando, pero pues para eso requiere ciertas condiciones, ¿no?, ciertas condiciones de carácter institucional, necesitas una dedicación plena, pues necesitas pues sí, ¿no?, o sea, ser parte de un sistema, ¿no? Y pues tus resultados pues tienen que ser medibles en artículos y demás. Entonces esos son los tres tipos de investigación que creo que vale la pena mencionar de acuerdo a esta plática, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esto se hace? ¿Se hace aquí? Pues sí y no, ¿no? O sea, sí porque sí se hace, ¿no? Pero ¿de qué forma se hace, no? Y no, pues justamente, ¿no? Pues ustedes digan, me han estado tantos años ya como profesores en diferentes escuelas y demás, pues cuántos investigadores, cuántos docentes investigadores en primarias, secundarias, preparatorias han visto, ¿no?
es justamente esa desvinculación que se pretende resolver eh, con poner, ¿no?, a investigadores, o sea, investigadores en facultades que generalmente pues, son superiores, ¿no?, en universidades, ¿no? Y de alguna manera, pues esto resuelve el problema, ¿no? Pues ya hay investigadores que están dando clases, entonces ya, profesor e investigador. Eh, y, 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 y es, pues es como un problema de planteamiento, ¿no? Porque si el señor se formó o la señora se formó para ser investigador y lo ponen a dar clases, pues a veces no resulta tan buena esa ecuación, ¿no? No sirve de mucho porque pues tienes investigadores increíbles, ¿no? O sea, que así en sus laboratorios o en su campo pues son increíbles, pero los pones en el aula y están tratando de conectar este cerebrote que tienen con su lengua y muchas veces no lo resultan. Y pues lo único que obtienes pues son personas súper virtuosas en sus investigaciones, pero sin la capacidad de involucrarse en un proceso de enseñanza, ¿no? En el mejor de los casos eh, existe un involucramiento, ¿no?, de la práctica de los investigadores con los alumnos, ¿no? O sea, sobre todo a nivel universitario pasa mucho esto de que pues ven a los alumnos así como pues ya personas capacitadas para ayudarles en su investigación, y ahí un poquito se van compenetrando los alumnos con la práctica de investigación y pueden desarrollar este espíritu investigativo o no pueden desarrollarlo, ¿no? Acaban a veces también odiando al profesor porque les exige mucho y aparte tienen que hacer de ellos sus exámenes y sus tareas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita. ¿Y esto por qué? Pues porque desde la academia no tenemos un organismo capaz de vincular a un docente con la práctica de investigación. No existe en México algo que haga eso, ¿no? Por lo que el concepto de investigación educativa muchas veces pues no se conoce así en las escuelas, ¿no? O sea, se le preguntan a veces a los directores y ni saben lo que es, o se ha manejado en un sentido demasiado amplio, ¿no? Más amplio que en otros campos de conocimiento, que como, no sé, en física, en biología, en cosas así, que son muy puntuales. O se entiende bastante bien lo que es hacer investigación, ¿no? O sea, esto es, a veces, por ejemplo, en las prepas, pues se hacen encuestas ahí en el salón y ya dicen que ya se hizo investigación, pero pues eso no se publica en ningún lado, o a lo mejor se publica ahí internamente, pero nadie lo lee, o sea, de los mismos profesores, o bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Y eso es pues precisamente, pues se maneja en un sentido muy amplio, no ha habido la suficiente claridad en la distinción conceptual y operativa entre la tarea de investigación de un docente. O sea, la tarea de docencia creo que queda muy claro porque ya llevamos desde 1910 haciéndola, pero la tarea de investigación de un docente, digamos, de investigación de enseñanza me refiero, la tarea de investigación en la enseñanza de un docente todavía no está bien definida, como si lo está en otras áreas, ¿no? Entonces, pues esto es porque pues parece que nadie nunca ha hecho un análisis de las condiciones que posibilitan el desarrollar estas tareas por parte de los docentes, y porque pues, los procesos de desarrollo de investigación tendrían que ir de la mano con otras cosas como la constitución de sistemas especializados, con personal capacitado, con una infraestructura adecuada y un presupuesto, ¿no? O sea, como se hace con los centros de investigación pues de otros campos, ¿no? Como los del INA, como los de los institutos de física, de química, de biología, de ecología, pues así debería de articularse los de enseñanza también, ¿no? Los institutos de investigación educativa, ¿no? Pero no solamente a nivel posgrado, sino que justamente pues un docente de primaria, de secundaria pues tendría que tener la posibilidad de acceder a hacer papeles de investigación, y eso le conferiría autonomía sobre la práctica de ser docente de primaria, ¿no?
Bueno, entonces justamente la vinculación investigación-docencia y particularmente la de docente-investigador aparecen con frecuencia como un planteamiento que depende solo de la voluntad, ¿no? de la generosidad del profesor, ¿no? O de su propia autoexigencia, no sé, de alguna motivación del profesor por querer hacer investigación, pero que pues no está obligado y muchas veces pues lo hace, pero no tiene recursos, está ahí como náufrago, ¿no? Ahí solillo tratando de hacer algo por alguna razón interna, ¿no? Entonces, esto de tener un órgano que articule, que promueva, que tenga infraestructura, que capacite y demás, pues yo creo que todavía está lejos de existir en este país, ¿no? O sea, que no sé, que cada estado tuviera así su órgano, porque pues no existe un plan de la UCEBEC ni nada. Pero entonces, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer como docente para poder acceder a estas prácticas de investigación educativa, de investigación-acción? Pues la vinculación de la investigación y la docencia puede ser posible si la ubicamos dentro de una concepción de la práctica educativa más totalizante, ¿no? Que abarque más, es decir, si la proponemos como una práctica social, ¿no? En lugar de verlo como una práctica meramente educativa, verlo como una práctica social. ¿Qué implicaría esto? Pues para el educador resultaría indispensable un esfuerzo de reflexión, ¿no? De reflexión que le lleve a ubicar en su contexto cuáles son las relaciones inmediatas ahí en su pequeña sociedad que es el salón, ¿no? Una racionalidad sobre su práctica, ¿no? que esté relacionada con su actuar diario como profesor. Y bueno, ¿no? Una práctica educativa que se convierta en una práctica social, pues tiene que ser muy, muy pensada, muy consensuada, de forma colectiva. Aquí les hago, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Cuando ustedes llegan a su salón de clases con su grupo, ¿no? Todos los días llegan a su salón con su grupo, inciso A, ¿no? ¿Están llegando al mismo salón con el mismo grupo todos los días? O inciso B, están llegando a un salón diferente con un diferente grupo, ¿no? O sea, esto parece como hasta ilógico, ¿no? Pero en el primer caso, o sea, si todos los días estamos llegando al mismo salón con el mismo grupo, quiere decir que estamos frente a una práctica no reflexiva, ¿no? sobre justamente nuestras premisas del quehacer, sobre nuestra propia práctica. O sea, lo que estamos haciendo es asumir mecánicamente un conjunto de elementos que necesitamos para realizar nuestra labor educativa, nada más, ¿no? Digamos que somos un poco como maestros mecánicos, llegamos a chambear y nos vamos. Si tomamos en cuenta el segundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos nos toca tercero A, todos los días. Entonces, todos los días llegamos, ¿no? A nuestro salón de tercero A con nuestro grupo de tercero A, pero si vemos como una práctica social que no estamos llegando al mismo salón, ¿no? A pesar de que físicamente sí lo sea, y que no estamos llegando con el mismo grupo, a pesar de que físicamente sí lo sea, entonces tenemos una práctica que está resignificando la labor educativa cotidiana y dándole una dirección diferente, ¿no? Un contenido diferente. Desde esta última perspectiva, podemos definir una práctica docente institucional como una actividad profesional, pedagógica e intencionada desarrollada en un espacio colectivo caracterizado por la interacción, eso es como lo más importante, ¿no? Cuyo eje es la investigación, ¿no? Si se caracteriza por la interacción, justamente es por eso que no llegamos al mismo espacio y no llegamos con el mismo grupo, porque la interacción del día a día de cada persona es diferente, ¿no? Eso se llama esquemas relacionales y lo hacemos todos los días. Tú te levantas y tienes una familia o tienes un esquema relacional con tu esposo o con tus amigos o con tus hijos,
Y eso tendrías que hacer con la docencia. Entiendes que tu hijo es el mismo, pero entiendes que de un día a otro va a cambiar su estado relacional, ¿no? No va a tener el mismo humor, no va a tener la misma hambre, no va a tener la misma... Y lo mismo sucede con la docencia, ¿no? Llegamos y tenemos ahí un puño de chamacos que tienen estados relacionales distintos entre ellos, ¿no? Entre ellos, con ellos mismos, con su familia, y tú vienes igual, ¿no? Con un estado relacional distinto y llegas pues a un lugar que es totalmente desconocido todos los días, ¿no? No totalmente, pero que justamente no es el mismo de todos, de todos los días, ¿no? Y de ahí parte tu práctica docente como una práctica social cuyo eje es la investigación, ¿no? El de qué demonios está pasando aquí, ¿no? Eso, ¿por qué si contesto el inciso A todo hubiera sido tan fácil, llego, chambeo y me voy? Y si contesto el inciso B se vuelve automáticamente súper complejo todo, ¿no? Todo se transforma en una red de complejidad y de ahí viene la investigación. Y además de todo esto, pues tendríamos que tener pues una ejecución, ¿no? Un desarrollo del método científico del gran maestro, ¿no? Porque si no, pues, aunque manejes esto de los estados relacionales y demás, pues si no tienes una ejecución del método científico, pues te conviertes nada más en un, pues como en un promotor así de la felicidad, ¿no? O sea, una especie como de Johnny de la Fe o de René May o de esta gente, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, no? Pues vamos a ver cómo se hace en teoría y luego vemos la práctica, ¿no? Porque no es la misma la teoría que la práctica. Pero en teoría, primero habrá que decir que no existe un modelo que podamos seguir, no hay un modelo único porque hay tantos modelos como experiencias, ¿no? Como vimos, ¿no? Es sumamente complejo, es una red de estados relacionales, entonces no va a haber un modelo que te diga cómo hacerlo. Entonces, en este sentido, la forma de visualizar el trabajo pedagógico pretende solamente orientar, ¿no? Asentar principios básicos que te ayuden a tu construcción, a tu propia formulación de un modelo adecuado a tu situación particular, ¿no? Y tu situación particular pues va a cambiar con dónde estés dando clase, qué grupo tengas, qué directores tengas, qué papás de hijos tengas, etcétera. Y para ello, para poder establecer un modelo, vamos a ocupar 3 pilares integradores, ¿no? O sea, son las bases sobre lo que se sustenta la investigación-acción. Y luego vamos a ver 3 características ya que cumplimos nuestros pilares, ya que los rellenamos bien y tenemos las bases, 3 características para construir nuestro propio modelo. Entonces, primero los pilares. El primero de ellos, ¿no? Corresponde a la teoría educativa, ¿no? A la teoría que subyace en la práctica pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Pues el conjunto de conceptos de teorías que la fundamentan y cómo los aplicas al aula, ¿no? O sea, en resumen, Montessori, Piaget, Vygotsky, Freire y todos ellos, cuando ya los puedes aplicar a tu práctica, ya tienes el primer pilar, ¿no? O sea, ya cuando la teoría la puedes convertir en práctica docente, tienes el paso 1 en palomita, ¿no? El segundo se refiere a el método para realizar dicha acción, ¿no? O sea, cómo procedes tú, el proceder de tu chamba, de tu día a día, ¿no? La forma de enfrentar los problemas relacionados con la organización, con la racionalidad, con el ejercicio de tu actividad educativa, ¿no? Para no tardarme tanto, que es pues identificar tu propia práctica. En eso se resume el paso 2, es identificar tu propia práctica, identificarte a ti cómo haces tu práctica docente. Y por último, en tercer lugar, pues el educador siempre utiliza o se auxilia de técnicas que pueden ser coherentes o no con la teoría, con la metodología general adoptada, ¿no? O incluso pueden ser contradictorias, ¿no? Este es el nivel más concreto ya del pilar máximo, digamos, de la organización, del trabajo pedagógico en la investigación-acción, ¿no? Es decir, cuando tú ya puedes proponer técnicas, ¿no? Que no has visto en los libros, que no corresponden a la teoría, pero que te están funcionando,
entonces ya estás en investigación-acción, ¿no? Siempre y cuando cumpla los otros dos pilares, o sea, que no estés inventando castillos en el aire. Y ya, digamos que ya somos unos másters en aplicar teorías educativas a la práctica, que estamos conscientes de nuestros procesos de enseñanza y que podemos inventar estas técnicas que coadyuven a nuestra práctica. Entonces ya estamos listos ahora sí para construir un modelo propio de investigación-acción que tiene que tener 3 elementos, ¿no? Por lo menos estos 3 elementos. Uno, el primero es el enfoque totalizador, la interdisciplinariedad y la organicidad, ¿no? O sea, tiene que ser partir de un órgano, ser interdisciplinar y tener un enfoque totalizador. Entonces, veamos primero lo que es el enfoque totalizador. Su tendencia es abarcar fenómenos y hechos bajo una perspectiva totalizadora, ¿no? Es decir, una perspectiva social que te permite explicarlos de forma científica, ¿no? Por lo menos sistemática, diferenciando lo esencial de lo secundario, ¿no? Desde tu propio contexto, ¿no? ¿Qué es lo esencial y qué es lo secundario si tú trabajas en la sierra y si tú trabajas en la Ciudad de México, en Ecatepec, por ejemplo, ¿no? Y con eso comprender cómo es el proceso de desarrollo de enseñanza. Eso sería el primero. El segundo pues sería la interdisciplina, ¿no? Una perspectiva, eso pues sí lo piden en todos lados, está bien establecido, una perspectiva interdisciplinaria que posibilite la integración de conocimientos de distintas disciplinas, ¿no? En tu práctica docente a nivel de aportes específicos para la comprensión o de un proceso o un fenómeno bajo el estudio con el método científico, pero que te permita verlo desde múltiples dimensiones, no nada más desde una sola. Es decir, pues abarcarlo desde su explicación totalizadora, ¿no? Así relaciona con el punto 1. Y por último, pues la organicidad, ¿no? La organicidad tiene que ver con cambios profundos en la organización del sistema educativo. Esto, por ejemplo, ya no está tan en nuestras manos. Y de la organización escolar, ¿no? En el aula tú puedes hacerlo, pero ya en tu institución ya no es tan fácil o casi es imposible. Pues esto lo que haría es hacer posible una práctica alternativa a la formación del estudiante. O sea, esto se puede hacer como desde lo no formal, pero ya en una institución académica es muy complicado. Y vamos a eso, ¿no? En la práctica esto es posible porque pues el trabajo docente lo constituye la práctica, no la teoría, ¿no? Tratamos de responder esta pregunta: ¿qué elementos necesita la institución y qué elementos necesitaría el docente, ¿no? La institución necesita 2 elementos, muy sencillo, muy sencillo en teoría, pero vamos a ver en la práctica, a ver a qué le suena esto, ¿no? La institución necesita asegurar procesos integradores, tanto del docente como del alumno. ¿Eso qué quiere decir? Superar la fragmentación del trabajo de los docentes y de los investigadores, o de los docentes con los docentes, ¿no? Yo soy de ciencias políticas y yo no le hablo a los de tecnología, ¿no? Yo soy de inglés y nomás hablo inglés, entonces no les hablo tampoco a los de español, ¿no? Yo soy de matemáticas, no quiero saber nada con nadie de educación física, ¿no? Eso es docentes con docentes, que existe, claro. Y luego, ¿no? Pues docentes con investigadores, es eso, ¿no? Entre más investigadores veamos en nuestras escuelas primarias, secundarias y preparatorias, no solo en universidades, pues vamos a tener un mejor involucramiento y un mejor entendimiento de lo que significa hacer investigación. Y por otro lado, pues también se tienen que tener procesos integradores con los estudiantes que promuevan el involucramiento de los propios estudiantes como actores activos de su proceso de aprendizaje, ¿no? Que es, pues lo hemos visto mucho ya en la maestría, ¿no? De que no sean ahí como nada más unos muebles, ahí que tú estés hable y hable como yo ahorita en el video, que puedan interactuar, pero bueno, esto es un caso especial, que promuevan un proceso activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Ese sería el primer punto que necesita una institución, ¿no? Y el segundo es libertad creativa, ¿no? También bien fácil en la teoría, pero veamos en la práctica.
Libertad creativa significa una reflexión profunda y sistemática por parte de los docentes para ir construyendo prácticas alternativas que permitan el desarrollo de un espacio analítico, creativo y de búsqueda participativa, aunque no cumplan los planes de estudio. Ahí es donde se vuelve súper complicado, ¿no? Porque pues todos los docentes que están involucrados en una institución formal, pues la verdad es que tienen lo mismo, ¿no? Libertad creativa de la puerta del aula para adentro, pero de la puerta del aula para afuera ya no la tienen, ¿no? Ya una propuesta ahí de prácticas alternativas en algunas escuelas con directores que sepan justamente lo que es investigar, pues se puede concretar, pero para ser, o sea, sinceros, pues en cuántas instituciones se podría hacer eso, ¿no? Y luego, ¿qué elementos necesitaría el docente, ¿no? Que eso, digamos que sí depende un poco más de nosotros, porque nosotros somos los docentes. Vamos a imaginar que cumplimos con todos los requisitos técnicos que acabo de mencionar, ¿no? Con esto de la interdisciplina, la organicidad, que inventamos nuevos métodos, aplicamos teorías en la práctica y todo eso, ¿no? Y dominamos el método científico y lo usamos para, no sé, para todo, hasta para preparar la ensalada de manzana que nos comemos en Navidad. Somos másters en método científico. Y que, digamos que, pues, además de eso, nuestra institución nos da la libertad creativa, ¿no? Una autonomía en nuestra práctica, no nos somete para nada a cumplir planes de estudio forzosos. Es más, nosotros proponemos a las autoridades y nos escuchan y evalúan nuestras propuestas desde un órgano integrador que ya existe, ¿no? Que apareció hace un minuto que lo mencioné, ya existe, y que nos dan todo lo que necesitamos, infraestructura, capacitación y todo, tenemos todo, ¿no? Entonces lo único que nos faltaría, ¿no? Como docentes sería adoptar una práctica social, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, y para eso necesitaríamos entender, ¿no? El aula como una microsociedad, o por lo menos la escuela como una microsociedad. Y por supuesto, en esta microsociedad deberíamos tener muy claro el rol que jugamos, cuál es nuestra práctica social en esta microsociedad. Porque bueno, pues porque las instituciones, no solo las educativas, pues deberían existir, ¿no? Para ayudarnos a descubrir nuestros roles sociales, no para imponernos uno, como desde mi punto de vista sucede, ¿no? En este país que es sumamente jerárquico y que nuestro primer contacto institucional pues puede ser porque soy tu madre y te callas, ¿no? O sea, nuestra familia como institución primaria, pues ahí ya te impusieron un rol, no te ayudaron a descubrir uno. Entonces, de esta forma nosotros entendemos a las instituciones desde un modelo jerárquico que, si bien no nos provee de una conciencia individual o sí lo hace, ¿no? De manera ideal, la institución nos provee de una conciencia de seguridad, ¿no? Una conciencia individual y colectiva de seguridad, ¿no? De manera ideal. Desafortunadamente, aunque la institución funcione y nos dé esa seguridad, este fenómeno lleva implícito también un fomento a la conformidad y a la obediencia, ¿no? Y esto pues lo que hace es crear identidades enajenantes que si bien sí se transforman, pero no crecen, ¿no? Ese es el problema de las instituciones, ¿no? O sea, el problema es que te dan, te proveen de una conciencia de seguridad que puede o no estar, pero que en el mejor de los casos, y exista esta conciencia de seguridad, también lleva implícito eso, ¿no? Ese es un sometimiento, ¿no? Y en este país, ¿no? Que es altamente jerarquizante, pues sería nuestro primer objetivo de investigación y transformación, pues seríamos nosotros mismos, ¿no? Lo primero que tendríamos que investigarnos es a nosotros, ¿no? Porque imaginemos que superamos la familia, o sea, que tu familia te ayudó a entender el rol que tienes en esa pequeña institución, en esa microsociedad que es la familia, no te impuso ninguno,
pero luego vas a la escuela, ¿no? Y en la escuela también hay otros roles jerárquicos que no nos ayudan a descubrirnos ahora nuestro rol en la escuela, sino que nos dictan cómo debe ser un alumno, ¿no? Y luego nos graduamos y vamos al trabajo donde nos dictan cómo debe ser un profesor, ¿no? Y luego regresamos a una nueva familia, ¿no? Donde tenemos que ser como un esposo, como un padre, como una madre, como una nuera, y así, ¿no? O sea, las instituciones nos están imponiendo roles sociales más allá de ayudarnos a descubrirnos, y con esto nos están matando ese espíritu investigativo que deberíamos tener, ¿no? Y vamos a poner un caso hipotético donde superamos todo eso, ¿no? O sea, nos iluminamos, vamos a un viaje de estos que están de moda, de autodescubrimiento, de ayahuasca, y superamos todo eso. Y ahora solo nos restaría establecer estados relacionales con cada uno de nuestros alumnos, según la teoría, ¿no? Imaginamos que tenemos dos grupos con 50 alumnos cada uno, ¿no? Entonces tendríamos que tener una inteligencia emocional increíble para mantener estados relacionales con 100 morros, y más si son adolescentes, ¿no? Y bueno, pues también, ¿no? O sea, si somos objeto de nuestra propia investigación y somos sinceros, pues a veces no tenemos la inteligencia emocional ni para relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Y menos, nos tienen aquí encerrados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿somos capaces de establecer una investigación-acción desde la práctica docente, ¿no? Pues actualmente estoy seguro que sería súper complicado, pero pues tenemos que empezar, ¿no? A caminar las utopías para que no se olviden, ¿no? Aunque sigan siendo utopías, pero que no se olviden. Y bueno, ya si hay preguntas, pues se las hacen a Patti, ¿no? Muchas gracias.